Bueno, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Mesura y Pensamiento y estamos ahora con una persona que yo creo que me rebasa porque yo soy ya muy viejo, pero él tiene una experiencia muy grande y yo la verdad la he admirado. Se trata de Emilio Cárdenas Elordi. Muchas gracias, Emilio, de que estamos aquí en tu casa tratando de platicar sobre la idea de México, ¿verdad? Sí, pero somos de la misma año y soy del 42. Sí, Así que pero tú tienes un currículo mayor. sí, sí. Yo presumo mi currículo, pero ya me lo ganas. No, 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 Eso no. no se vale. O sea, deberías tratarme mejor a mí. Yo te trataré con todo gusto, con todo gusto. Oye, mira, vamos a tratar del tema de la idea de México. Pues estamos hablando con un historiador, un catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de México, pero además tiene una trayectoria en la política en México, sobre todo en la política cultural. O sea, eso es muy importante porque no es la política de que nosotros vemos de tomar el poder, sino, No, no. sino es promover la cultura dentro del poder, Exacto. que pues es, yo creo que es una oportunidad muy grande porque los gobiernos pues tienen los recursos muchas veces para promover la cultura y pues qué bueno que haya gente que se dedique a eso y que además conozca, ¿no? Pero entonces ha sido historiador, ha sido catedrático de ciencias políticas, ha sido también cineasta, Sí, que eso, documentalista, sí. documentalista, que eso me impresiona mucho porque te digo, son muchas actividades, yo también he hecho muchas actividades y no es fácil triunfar en todas las actividades y veo que tú sí trabajas en diferentes actividades y lo haces muy bien en todas, entonces para mí es un placer tratar de entrevistarlo, pero sobre todo, más que entrevista, es un conversatorio, Vamos a es un conversar. conversatorio porque la idea de la Fundación Ética Mundial es poder compartir el conocimiento de los que lo tienen para que la gente aprenda cosas y también la relacionemos con la filosofía, que es a lo que yo me dedico, relacionadas con la filosofía. Entonces, bueno, yo no he leído este libro que me dices de la idea de México, no lo he leído, pero con lo poquito que me dijiste, a mí luego me captó la atención que México tiene una historia muy grande, ¿no? O sea, es enorme la historia de México. La prehispánica es enorme, o sea, todas las culturas que ha habido en México es enorme y hay sus grandes diferencias entre las culturas de una y la otra y son muy interesantes. Bueno, la era prehispánica, que también es muy interesante, y la era de la México independiente, que pues hasta ahorita pues es lo que nos ha marcado, y ha sido muchas tradiciones. Pero yo entendí de lo poquito que me has dicho de la idea de México, es ver la historia, pero no contada de, de una manera eh, muy académica, sino tal vez crítica. Pues sí, 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 tu estudio comparado Es de que lo que han o pensado, sea, sí. es la historia de México contada, porque yo lo que siempre he pensado, que la historia, siguiendo a Derrida, si la puedes deconstruir, tiene muchas historias. No, no hay una historia de la Claro, historia, sino hay muchas historias de la historia. exacto. Entonces, luego eso nos confunde muchísimo y no nos da una certeza. Fíjate que te voy a hacer una pregunta así filosófica que nos puede llevar a tener la idea de lo que te quiero transmitir. O sea, eh, la cultura mexicana en general ha tenido muchos dioses, los dioses prehispánicos, el dios cristiano, los ha tenido. Entonces, esos dioses ya no están, no, ya han desaparecido porque han desaparecido las culturas. Entonces, ya no están.
Y el Dios cristiano pues tiene ahora sus dificultades. ¿Tú crees que haya atrás del mensaje religioso de México, haya otros motivos que hayan dado a todas esas ideas para intercambiar conocimientos con la naturaleza y vayan más allá del pensamiento? No sé si me doy a entender, si hay algo atrás que haya dado motivo a tantas ideas religiosas en México. Fíjate que me parece magnífico tu introducción, porque en realidad son ideas de México. Lo que yo he querido estudiar es las ideas que se han tenido sobre México. Y esto realmente a mí me surgió en París, fíjate, yo estaba haciendo un doctorado y en el Museo del Hombre, al entrar había un mapa mundi, y estaban las lenguas de la humanidad, ¿no? Y de diferentes colores. Y de pronto en mi país, México, había 3 colores. Entonces yo ya tenía 24 años en ese momento y no me habían dicho que había 3 troncos lingüísticos que estaban en el fondo de nuestro país. Troncos lingüísticos. Es decir, que el maya es tan diferente como el japonés. Entonces, esto me llamó muchísimo la atención. Primero, que nadie me lo hubiera dicho y que lo tenga que descubrir allá en París. Y entonces empecé a meditar y a estudiar de dónde viene la riqueza cultural y la grandeza de México a partir de sus lenguas. Como ahorita te anuncia que hay 68 lenguas, ¿no? Pero no nos dicen por qué. Entonces, yo quiero proponer a la Secretaría de Educación Pública que en los libros de texto gratuito, en las primeras 3 páginas, desde primero a sexto, nos digan algunas cosas esenciales sobre nuestro país, ¿no? ¿Por qué hay tantas lenguas en México? 68 lenguas, que es lo que anuncia la televisión. No nos dicen por qué tenemos 68 lenguas. No nos dicen la geología de México, los volcanes, ¿no? Este eje volcánico. Y entonces descubrí también ya muy tardíamente en un Sanborns que México es la parte más moderna de la formación de los continentes. Que tengo idea, por lo que recuerdo, que que Zacatecas estaba pegado a Colombia y se separa y se crea Centroamérica y Mesoamérica, ¿no? Con los volcanes. Ya después no te encuentras volcanes, ¿no? Ni en Estados Unidos ni en Canadá. Entonces hay una parte geológica y lingüística de la cual los mexicanos, yo era un ignorante. Y entonces decidí, cuando llego a la facultad ya como graduado, proponer un seminario para estudiar las ideas que se han tenido sobre México, digamos de clavijero a Octavio Paz, ¿no? O por qué pensaba una cosa el doctor Mora y por qué pensaba otra cosa Lucas Alamán, ¿no? O por qué pensaba Alfonso Reyes algo y luego Vasconcelos otra cosa, ¿no? Entonces, a lo que me dediqué yo, lo que me apasionó más fue estudiar textos y analizar textos de las diferentes maneras que comprendían a México grandes mexicanos, ¿no? ¿No eran parecidas? O sea, había muchas diferencias entre las ideas de uno y de otro para ver interpretar a México. Había enormes diferencias. Muchas diferencias. ¿Y esas diferencias eran muy críticas? Muy críticas, claro. Unos querían crear un imperio y otros querían depender de España. Crear un imperio mexicano o ser una colonia española o ser un país como Estados Unidos, ¿no? Yo recuerdo a un maestro, tú te has de recordar, Arnaiz y Freg. Arnaiz y Freg. Entonces, recuerdo una clase en Ciencias Políticas de que nos habla de un señor Poinsett, un representante de Estados Unidos, no embajador, el primer representante que viene cuando México se independiza con Iturbide. Y él pone un cuadro en donde vive con el emperador Moctezuma para decir, ustedes vienen de un imperio, luchando contra la influencia española, ¿no? Ustedes eran un imperio, tienen que ser un imperio, porque España es un reino y ustedes son algo más poderoso. Esa es la idea de Poinsett, que luego se llevó una flor mexicana que se llama la poinsettia, ¿no? Que es la flor de Navidad.
este embajador le da el nombre a esa flor famosa que es la flor de Navidad, que es de origen mexicano. Entonces recuerdo muy bien esa clase de mi maestro René Cifreg y de como eres filósofo, luego te cuento algo de por qué entré a la filosofía. Y entonces me daba cuenta que lo que pensaba el doctor Mora era radicalmente de lo que pensaba Lucas Alamán. Había que acabar con la Iglesia Católica, había que separarlas. No, Benito Juárez la separa. La lucha cristera, ¿no? Hay cosas que son dentro de nuestro país radicalmente diferentes y a lo que me interesaba a mí era estudiar qué pensaban los diferentes mexicanos que vivían una misma época y tenían ideologías diferentes y interpretaban la historia de manera diferente, ¿no? Pero yo te estoy tratando de entender de que lo que tú tratabas de develar era la historia de uno de otro, pero todas enmarcadas en el poder. O sea, no se habla de la situación del mexicano económicamente y esas cosas, ¿no? No, O no. sea, las teorías económicas no están en juego en esa época, sino está simplemente el poder, ya sea de la iglesia o sea del Estado. Mira, yo te voy a comentar algo muy, muy reciente, digamos, una cierta manera de contarnos la historia a nosotros mismos. Es decir, lo que me interesa es saber cómo los mexicanos aprendemos historia. ¿Por qué yo no sabía que había 68 lenguas cuando tengo 24 años, ¿no? Y pasé por la universidad. Y todavía no sabemos la razón por la cual tenemos 68 lenguas, por ejemplo. Te voy a contar una pequeña cosa de un libro reciente, se llama La historia de México, eh, que se publicaron 97,000 ejemplares hace 3 4 años, ¿no? 97,000 ejemplares que se repartieron en las escuelas normales por todo México, y luego el Fondo de Cultura hizo 5,000 ejemplares. Son ensayos, 25 ensayos sobre México. Y uno de ellos, el segundo ensayo, es de un profesor que estudia la conquista y te explican la conquista. Y en 25 páginas te explican la conquista. Y en ellas hay 32 líneas sobre la Malinche, pero en esas 32 líneas no hablan de Jerónimo de Aguilar. Entonces, se supone que Cortés hablaba con la Malinche, que Cortés andaba náhuatl o andaba maya, ¿me entiendes? ¿Cómo es posible hacer un libro de tal importancia, de tal cantidad de ejemplares, en que el historiador, que es un historiador, eh, ahorita voy a acordar de su nombre, que es un historiador que trabaja en el CONACYT también y universitario, no hable de Jerónimo de Aguilar para explicarnos la conquista. Pero No, eso sí se habla en los libros mucho de Jerónimo Aguilar, no, ¿no? pero ahorita la que se reparte, La que se reparte. 97,000 libros, te hablan de la Malinche sin hablar de Jerónimo de Aguilar. Entonces, Pero ¿por qué puede pasar un error tan grave? Porque es histórico lo que estás diciendo, ¿no? a mí me parece que eso es muy importante. Y está publicado, está prologado y participan grandes personajes en la publicación. ¿Cómo es posible que no hayan revisado y dejen pasar una historia contando de la Malinche sin hablar que hay un señor que era cura, Jerónimo de Aguilar, y el otro, el que tiene hijos, Guerrero, ¿no? Que está en Yucatán, que no quiere venirse porque ya es cacique, tiene hijos, ¿no? Entonces, un asunto tan pequeño como ese es algo que nos hace reflexionar. Cómo la ideología interviene para contarnos una versión de México, ¿no? Y lo que vemos a lo largo de lo que yo veía en mi seminario son las versiones que de México tenemos, que no es lo mismo lo que pensaba el doctor Mora de lo que pensaba o Clavijero de lo que piensa, o lo que piensa Monsiváis de lo que piensa Carlos Fuentes o Octavio Paz, ¿me entiendes? Pero Entonces, también hay muchas otras críticas que no se cuentan. O sea,
Yo creo, por ejemplo, la crítica religiosa no se cuenta en el sentido, por ejemplo, de que la Iglesia Cristiana Católica en México realmente explotaba al campesinado. O sea, eso no se cuenta de que todas las obras de las iglesias, de los monasterios, de los conventos, eran una explotación a los trabajadores. Eso no se cuenta. No, Esas historias sí, no sí. se cuentan, Esto, Emilio. bueno, eran propietarios, creo que de la cuarta parte de la propietaria, la Iglesia Católica, en el siglo XVIII, eran propietarios de la tercera parte del país, si tú quieres, ¿no? De las Bueno, haciendas. pero esas historias no se cuentan. ¿Por No se qué? cuenta, ¿Eh? ¿Por no se qué? ¿Por cuenta. qué esas historias de la explotación? Se cuenta la historia bonita de la política, de la Malinche, de Hernán Cortés, de Jerónimo Aguilar, o sea, pero no se cuentan las historias que realmente pasa el pueblo por las conquistas y todo eso, ¿no? Bueno, mira, creo que hay, cuando uno estudia los 3 siglos de historia colonial mexicana, creo que cada semana la Iglesia Católica levantaba una iglesia, construía una iglesia. Entonces, esto a mí me parece fantástico, como una dominación cultural, espiritual, Económica, económica. Levantaban una iglesia y tenían como de esclavos a los constructores de esclavos. esclavos. ¿Cómo destruyen el templo mayor y con esas piedras levantan una catedral? Es decir, esta visión no está contada por nuestra historia. A eso me refiero, y con tu libro, Las ideas sobre México, creo que tú vas por ese lado, que también se cuenten otras historias que hay atrás de México. Yo creo que México tiene una riqueza para contar muchas historias más de las que nos han contado en la escuela, ¿no? Así es, así es. No, y veíamos en un seminario, fue un seminario que duró más de 20 años. Yo invitaba a gente que acababan te invitaría a ti a hablarnos de Nietzsche, por ejemplo, y qué influencia tiene Nietzsche en México. ¿Qué pensaba? Por ejemplo, tú, siendo tú un experto en Nietzsche, cuando a las pocas veces que Nietzsche habla de México, creo que dice, Alemania debería de conquistar México y ser un gran, producir árboles, plantar árboles y explotar madera. Una idea de Nietzsche sobre México, digamos, ¿no? Él quería venirse a vivir a México. Bueno, pero ¿por qué? Eh, por el clima, ¿no? O sea, Por el clima, pues tiene un lugar maravilloso. Alemania, yo me vengo a vivir y que Alemania se domine esto. se hubiera perdido Nietzsche aquí. Probablemente, sí. Pero bueno, entonces en una visión de una materia que creo que ya no se da en la facultad, era un seminario de doctorado, la idea de México, cómo las diferentes generaciones han pensado a este país. Por ejemplo, muy simplemente, y lo acabo de oír de alguien en televisión, Clavijero hace una historia de México en donde compara la importancia de la cultura mexicana con Grecia, diciendo que solo Grecia y Mesoamérica son grandes culturas de la humanidad, ¿no? Esto es una visión que tienen los ilustrados cuando los corren a todos los jesuitas. ¿Tú te acuerdas? Sí. Un mismo día se llevan a todos los jesuitas y unos se van a Rusia y otros se van a Italia, ¿no? Y entonces ahí viene una primera reflexión de unos criollos que empiezan a pensar la historia de México desde la época prehispánica, ¿no? Esto es muy importante, porque antes de esto nomás eran unos salvajes, eran caníbales, sacrificaban personas, vivían de la sangre de los demás. Entonces empieza ahí con Clavijero un intento más sistemático y además de un gran elogio a la cultura prehispánica, ¿no? Esto es una cosa importantísima que ahora está reviviendo. Yo acabo de ver programas de televisión en lenguas náhuatl, en diferentes lenguas, ¿no? Están subtitulados. El Estado mexicano está pagando ahorita, creo que 150 películas anuales que se producen en lenguas indígenas, traducidas al español.
digo, con subtítulos. ¿Y dónde se pasan? En las televisiones estatales, Hay tres, casi nadie sabe, el canal 11, el canal 22, el canal 14, ¿no? Y luego con la universidad también se asocia, ¿no? Entonces hay una, digamos, una política de difusión del Estado actual mexicano que tiene una especial interés en, como yo trabajé en Los Pinos los últimos años, vi cómo era importantísimo la parte prehispánica, exposiciones, una cosa que se llama original sobre vestuario mexicano, en fin, de una exaltación de la cultura prehispánica, ¿no? Es algo que pues, se está marcando los últimos 7 años de nuestro país, ¿no? Una exaltación de la parte prehispánica. Y ves constantemente, muy poca gente ve probablemente los programas de televisión estatales, pero están llenos y dedicados a ir conociendo los pueblos mágicos, a hablar con la señora cómo se come, cómo se viste, cómo vive el pueblo mexicano más original, ¿no? O un día me doy cuenta, yo trabajaba en relaciones exteriores con Lujambio, y me acuerdo que están los 90 años de la SEP. Yo organicé una exposición de 90 años de la SEP, y una de las gentes que estaba ahí dijo, ¿por qué no tratamos de hacer una verdadera campaña para acabar con 7 millones de analfabetas que hay en México, ¿no? Que hablan estas lenguas prehispánicas? Entonces nunca tenemos una idea, o no está claro que hay un analfabetismo inmenso en nuestro país. Yo pensé que ya estaba radicalizado, ¿no? No. Es increíble, o sea, a mí me asombra lo que me estás diciendo, porque imagínate el siglo XXI y todavía tenemos, o sea, a mí me preocupa que históricamente el pueblo de México y el pueblo del mundo ha sido ignorante, ¿no? Pues sí, bueno. O sea, hay mucha ignorancia en el mundo, ¿no? Bueno, hay mucha ignorancia de quiénes son los otros, que no sabemos. Yo me entero ahí en esa reunión de directores, que dice uno, que el que se encarga de la educación del Distrito Federal, que hay en ese momento 6 millones de analfabetas, todavía, ¿no? Que hablan las lenguas prehispánicas. Entonces, son pequeñas cosas que los mexicanos no sabemos, y que debería quizá de haber en los libros de texto gratuitos, pues tener algunas cosas muy fundamentales que para ti no te sorprendieran, por ejemplo, ¿no? Pero mucha gente quiere que no se pierdan las costumbres indígenas, ¿no? O sea, quisieran que siguieran en ese mismo statu quo, ¿no? O sea... Ay, que no hablen español. Puede ser. O que sigan sus costumbres, o sea, hay muchos movimientos pro eso, ¿no? Mira, para hablar de cosas no históricas, creo que acaban de declarar que en ciertos lugares de México, de la Ciudad de México, se estudie en náhuatl, por ejemplo, que las escuelas públicas enseñen náhuatl. ¿Cuándo se había pensado esto? No lo pensó Vasconcelos, ¿no? Lo que piensa la Revolución Mexicana, cuando triunfa, es castellanizar, acabar con las lenguas, fíjate. Estas cosas tampoco somos muy claros de cuál era la política, aún de Vasconcelos, ¿no? Bueno, Vasconcelos termina siendo un franciscano de la Tercera Orden, ¿no? Se llama así, creo, ¿no? Él adopta ser religioso. Un proceso de destrucción de las lenguas indígenas en el triunfo de la Revolución, para castellanizar, porque así no se puede manejar un país con tantas lenguas, y por algo los gringos cuando llegaron en 47 ya no quisieron meterse más, ¿no? No quisieron meterse más que hasta el río Bravo, ¿no? Era un problema los brownies, ¿no? Que como ya tenían un problema con los africanos, no querían tener problemas con los mexicanos, ¿no? Ahora ya los tienen adentro, ya tienen como 40 millones, ¿no? Pero en fin, estas actitudes o reconocimientos de nuestros orígenes es algo que fue muy olvidado, ¿no? Muy olvidado. Y lo que me preguntas ahorita, yo acabo de ver en las noticias que van a enseñar oficialmente el náhuatl y el español en algunas de las delegaciones de las alcaldías de la Ciudad de México. ¿De verdad? Así.
Está en la televisión. Ahora, lo que pasa es que yo, como no puedo ver telenovelas ni Televisa, veo la televisión pública, pues que es una cosa verdaderamente, pasa lo mismo en las 3 canales, ¿no? No hay dinero suficiente para producir. Y lo que sucede es que nada más están platicando, ¿no? Todos son gentes que platican. Y sale muy barato, pues, poner unas cámaras como ahorita y estar platicando, ¿no? Pero yo me dedico a ver ahora que no tengo mucho trabajo, estar viendo televisión pública mexicana con un enorme acento en los pueblos mágicos, por ejemplo, ¿no? Hay un señor conde que se la pasa todos los días, pasan 2 o 3 programas, ya hace tiempo, como 10 años que están haciendo cosas así, pero últimamente han acentuado el ir a los pueblitos y ver los pueblos mágicos que están reconocidos por Naciones Pero ahora Unidas. son muchos, parece que ya le exageraron, ¿no? Un poquito, yo creo, ¿no? Yo creo que los pueblos mágicos sí existen, la verdad hay pueblos muy bonitos, pero no son todos así hermosos, de los que dicen mágicos. Pues mira, Y además son muy caros, yo creo que vale la pena que ver estas cosas. Hay un pueblo, no puedo pronunciarte nombres porque además no podemos pronunciar las lenguas originales. Hay algo en la frontera con Veracruz y Puebla, no lo puedes creer, el tipo de monasterios y de construcciones de la época prehispánica que están perdidos ahí en la Sierra Norte de Puebla y que uno no conoce, ¿no? Y no sabe su origen, como platicábamos hace rato, o sea, que es la explotación del mexicano. Exacto. Por la Iglesia Católica. Bueno, yo creo como explotaban a los que construían pirámides en Egipto, ¿no? Los faraones tenían de esclavos para levantar pirámides de una manera extraordinaria, mientras no trabajaban en el campo, ¿no? Y aquí, mientras no los tenían trabajando en el campo como labradores, pues los tenían construyendo iglesias, ¿no? Sí, pero a mí en la filosofía lo que me importa es ver cómo esa esclavitud que le han hecho al humano, pues ha sido el problema humano de toda la historia. O sea, no es un problema, como tú dices, Egipto y todos los países, las pirámides en cualquier parte de México o del mundo, pues son construidas por la esclavitud. Sí. Pero esa historia no se cuenta, o sea, cuando yo pensé que platicaba contigo, lo que me interesa mucho saber, si tú conoces que hay otras historias más profundas de México, o sea, si conoces que haya otras maneras de ver a México. Sí, claro, bueno, a eso se dedicaba mi seminario, ¿me entiendes? A ver las otras maneras de ver a México, de diferentes gentes que escribían un libro y bueno, me acuerdo alguna vez invité a González Pedrero, me acuerdo. Con él tuve muchos problemas. Bueno, lo invité, fue maestro mío. No, se ve que era muy amigo tuyo, ¿no? Bueno, él fue el que me beca para irme a París, ¿no? ¿Y conocías a su esposa? Sí. Sí, claro. Claro. Es que... A Julieta mucho, mucho, mucho. Julieta tenía un problema conmigo muy serio. A mí me tocó hacer Tabasco 2000 y Julieta era secretaria de Educación allá en el estado. Y entonces lo que no quería es que el puerto de Liverpool que yo representaba fuera a Tabasco porque iba a hacer una idea de dinero, o sea, de gente rica contra los pobres. O sea, ella pensaba que era una lucha de la pobreza con la riqueza, porque sí, ellos eran de izquierda. Marxistas. Marxistas. Pero entonces me quería cerrar el almacén por esas ideas claro. y no las aceptaba. Hasta que después me dio todo el local. Bueno, al final. Al final. Bueno, ella fue directora de turismo en el primer gobierno de Andrés Manuel. Manuel. Sí. La hizo directora de turismo y luego lo hizo senador a González Pedrero, ¿no? No sé si hayas leído la biografía de González Pedrero. No. Del presidente AMLO. No. Gracias.
Fíjate que se publicó hace como 3 años y yo no he leído nada que digan es mentira de lo que está construyendo, contándonos este señor. No hay alguien que haya escrito para refutar alguna cosa, una página escrita por Andrés Manuel López Obrador. Fíjate. Eso es lo que pensaría que debía ser, haber mucha historia que refutara la propia historia, ¿no? Debe haber, claro que la hay, ¿no? Eso es a lo que yo me dedicaba, ¿no? Ver cómo unos están peleando la visión a favor de Maximiliano y otros a favor de Juárez, si tú quieres, ¿no? O de qué manera unos están a favor de los Estados Unidos y otros a favor de los mexicanos, en fin. Es muy compleja realmente la maravillosa historia de este país, ¿no? Por su cuestión geológica, por su cuestión lingüística y por las múltiples ideologías que están siempre vivas y están discutiendo, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita realmente, por ejemplo, en comunicación, es un dominio total de los amigos de Carlos Monsiváis, que fue muy amigo mío, por ejemplo, ¿no? O sea, Muy amigo. trabajamos juntos algunas veces. Bueno, fuimos muy, muy amigos, ¿no? Eh, Todos sus amigos están en el gobierno manejando la comunicación. Es una cosa impresionante, ¿no? a ver, No se hubiera pensado, ¿no? dejó huella. Esto, sí, bueno, sí. Octavio Paz durante un tiempo era el cacique cultural, ¿no? De México, ¿no? Desde Televisa, donde fuera, pues Monsiváis una vez muerto, porque ayer creo que cumplió 10 años de muerto Monsiváis, hubo un programa especial sobre él, y lo que es impresionante es ver cómo su gente está ocupando los puestos de comunicación del gobierno mexicano, ¿no? Pero ¿cómo lo hizo? Porque eso es político, ¿no? O sea, ¿cómo logró Monsiváis hacer esos cuadros políticos? Porque pues, eso es todo a base de cuadros que se van increstando en el gobierno, ¿no? Pues los metió, es Pero él impresionante. tenía alguna modo político de hacerlo, ¿o cómo fue? Mira, primero era un hombre de izquierda, ¿no? Era un hombre, siempre fue un hombre de izquierda. Era un hombre dedicado a la cultura popular, ¿no? Su museo del estanquillo y la colección infinita que tiene de cosas, de objetos populares, digamos, es la diferencia entre Octavio Paz y Monsiváis, ¿no? A los dos los conocí bastante bien, ¿no? Monsiváis se dedicaba a comprar chácharas y a ver toda esta parte de un México profundo, como diría Bonfil, ¿no? Entonces, la forma de vida de Monsiváis y la forma de vida de Octavio, si tú quieres ver, te dan exactamente qué mundos tan diferentes, ¿no? Total. Totalmente, ¿no? Uno viviendo en la colonia de los doctores y el otro en Reforma, ¿no? Entonces, de ahí viene una visión del país radicalmente diferentes, ¿no? Radicalmente diferentes. Y es a lo que yo me dedicaba en mi seminario, ¿no? ¿Cuáles son las razones personales para que este historiador decida que hay que acabar con las lenguas indígenas y mejor poner a todos a hablar español? Que no lo han logrado. Después de un siglo sigue habiendo un número monstruoso de analfabetismo, ¿no? Por la geografía, ¿no? También de este país compleja. Esto no es Arizona, no es Argentina, ¿no? Es un país muy complejo. ¿Tú no crees que la historia de México o la historia de la humanidad sea la historia de la lucha del poder? Sí, sí, sí. O sea, eso lo uso mucho en filosofía porque son ideas bastante metafísicas, o sea, provienen de las ideas metafísicas de la historia. Entonces, la historia que tú me estás contando, o sea, de las luchas entre diferentes visiones, pero son luchas del poder, no encuadran a toda la ciudadanía, nada más encuadran, la historia que se cuenta es la historia del poder. Claro. ¿Pero por qué? De una oligarquía. ¿Por qué es tan interesante Sí. la historia del poder y no es la interesante la historia de la vida de las gentes? Es terrible, por una tradición de estudiar a los faraones, de estudiar a los emperadores, a Luis XIV, ¿no? Sí. Y a los grandes reyes, Sí. y no estudiar a los pueblos, ¿no? A los pueblos. Bueno, lo que está,
yo creo que lo que a mí me sorprende realmente es, en este momento, ¿no? A mis 83 años, es un resurgimiento o una atención que se está dando a la parte popular, digamos, ¿no? Al populismo, si tú quieres, ¿no? Entendido de cierta manera, ¿no? Pero cómo la televisión pública está dedicada a documentar los pequeños pueblos, las lenguas. Bueno, pues tienes un, ¿cómo se llama? El que acaban de elegir como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es un indígena. Habla lo que no hablaba Benito Juárez, hablaba la otra lengua, ¿no? Pero era una especie de Benito Juárez con cierta cultura. O Claro, sea, un abogado, ¿no? no es un analfabeta, o sea, No, no, eh, no. Era como Benito Juárez. sí. Es que Benito Juárez hablaba 7 idiomas. Benito Juárez fue profesor y rector de la universidad. Benito Juárez, ¿no? Yo hice una película para González Pedrero, por cierto, de la universidad. Y Benito Juárez era un hombre muy preparado, ¿no? Se preparó como sacerdote, ¿no? ¿Por qué no fue sacerdote Benito Juárez? Te lo pregunto a ti. Bueno, me imagino porque él tenía de alguna manera ideas un poco radicales, ¿no? O sea, yo creo que también, yo creo que se transformó a ideas radicales, ¿no? Un poco, ¿no? No, fíjate, él tiene que ser, es un indígena que se viene de un pueblito a trabajar con una familia, los Maza, ¿no? Y cuando él termina 5 años de estar estudiando como sacerdote, en 29, quien es Guerrero, expulsa a los españoles del país. No hay obispos, están en La Habana, ¿no? No hay manera de que él sea ordenado como sacerdote, siendo él formado por un franciscano que le da de comer y lo tiene ahí estudiando, ¿no? Y entonces, como no hay manera de que se vuelva sacerdote, se abre la universidad laica, ¿cómo se llamaba? Las escuelas, las que crean, los masones que crean, ¿no? Se funda las universidades, las escuelas en los diferentes estados y que no tienes que ser necesariamente el seminario. Eso es lo que le toca a Benito. Y al meterse a la escuela pública, la universidad pública que se crea con este hombre que fue vicepresidente muchas veces, masones totalmente, empieza a ser abogado y a ser rector de esa universidad y profesor 20 años de esa universidad. Entonces, cuando muere Benito, estaba leyendo un libro en francés. Se pasa 2 años expulsado de México en Nueva Orleans y lee el inglés, ¿no? Y el latín y el español y el zapoteca. Entonces tenía una formación realmente excepcional, pero sobre todo un poderío que le daba la masonería, porque era un problema de masones, ¿no? Sí. Que era la historia de los masones, son los que hacen la historia de México, ¿no? Grupos secretos. Grupos secretos, exactamente, Y ¿no? que yo creo que existen en la humanidad por todos lados, ¿no? Por todos lados, Yo claro. creo que son los que manejan el mundo, ¿no? Pues mira, Yo creo que hay bastante influencia, ¿no? sobre todo yo creo que la modernidad europea, la masonería fue muy importante, ¿no? Con la Revolución Francesa. Bueno, cosas pequeñísimas como esta, ¿por qué no fue sacerdote Benito Juárez, no? ¿Qué Pero pasó? son historias que es muy difícil saberlas porque no te las cuentan. En la escuela no te cuentan nada de eso. O sea, y tampoco en los libros son más para venta de historia en general, del poder, todo eso, pero no te cuentan esas historias, las religiosas ni las políticas. Por ejemplo, esa historia que para mí es muy frecuente en muchas personas que se dedican al principio en el seminario, que lo usan como un trampolín para tener conocimientos. O sea, el seminario y ya después se liberan de él y entonces ya tienen una cultura porque
me imagino que los seminarios dan una buena cultura, no la que uno quisiera, pero una buena para poderse enfrentar al mundo, ¿no? Claro. Digo, los seminarios religiosos, dices Sí, tú. sí. Sí, claro. Bueno, pues es la importancia de las religiones. Es importantísimo, del cual un país laico como México, ¿no? Por ejemplo, la importancia del laicismo en el mundo actual, digamos. Fíjate, México separa a la Iglesia del Estado 50 años antes que Francia. Se necesita que Clemenceau en 1904 separe la Iglesia del Estado. La separan, no tanto, ¿no? O sea, sí la separan, pero Pero no, sigue sí, teniendo contactos económicos y todo claro, eso. claro, tienen las cruces en las escuelas Sí, sí. públicas, ¿no? En fin, pero hay digamos, una originalidad de México muy especial. ¿Cómo es posible que se separe la iglesia del Estado? Se le quiten las propiedades a la iglesia, ¿me entiendes? Este poder enorme económico que era durante todo el virreinato de la iglesia, viene Juárez y acaba con el poderío económico de la iglesia. Es decir, mi familia viene de gentes que se quedaron con las haciendas de los curas, ¿no? Okay. Las vendían baratitas y necesitaba dinero Juárez, ¿no? Entonces, ahí se crea entonces un feudalismo de una oligarquía porfiriana en la cual la iglesia pues se fue para abajo. Pero en Italia o en España, esta separación de iglesia hasta donde pudiera ver es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, la originalidad de México, que es lo que realmente te importa a ti, yo creo, y a mí, pues no puede ser más que tratando de estudiar a los historiadores y las razones que los mueven para tener visiones diferentes de este país, ¿no? Esto es lo que a mí me importa de tratar de entender. Pero has conocido tú historiadores que hagan esa otra historia de México. ¿Has conocido en México? O sea, sí es una rama interesante de investigación o solamente tú lo hacías. No, 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 pues hay grandes historiadores dedicados a la parte de la historia religiosa de México, ¿no? Este, Pues se cuenta lo que yo te platiqué. sí, 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 sí. eh, Sí, sí, pues bueno, así como hay la historia económica, sí. digamos, ¿no? De Ifigenia Navarrete, en fin, gentes importantes que se dedicaron a estudiar la economía de México, hubo toda una corriente muy religiosa de religiosos universitarios que se dedicaron a hacer la historia de la iglesia en México, ¿no? Con todos los problemas hasta llegar hasta el Opus Dei a Maciel, ¿no? Hasta los aspectos terribles de la iglesia católica, ¿no? Que está dicho por sacerdotes, ¿no? Este problema que hay ahorita en los periódicos, está el problema de los eh, legionarios de Cristo, ¿no? ¿De dónde surgen el Opus Dei, los legionarios de Cristo, las formas modernas de la religiosidad, digamos, en el mundo occidental, ¿no? Existe muchísimo sobre eso. sí, Lo que pasa es que, digamos, en la universidad que está orientada, en mi época yo estudié puro marxismo, imagínate. Mis profesores eran marxistas, Grijalvo se dedicaba a traducir los libros de la URSS, ¿no? Eran los libros de texto, imagínate. Los libros de texto de la facultad venían de la Unión Soviética, lo que nos enseñaban en la escuela, ¿no? Yo afortunadamente había pasado por el IFAL y me había leído a Montaigne, y a Voltaire y a Rousseau, ¿no? ah, Y no le entré a esa parte, ¿no? pero sí valorabas el esfuerzo de Marx para querer cambiar la forma económica del mundo, o sea, yo sí la valoro, o sea, lo que pasa es que yo creo que se malinterpretó después y fue un fracaso, pero creo que la idea de Marx era una buena idea, ¿no? Claro que sí, bueno, O el sea, materialismo histórico y la historia económica es fundamental, ¿no? Y la parte central de la... sí, pero después se volvió otro discurso, como yo le llamo, metafísico, o sea, en donde se creó un dios nuevo que era Stalin, y Imagínate, entonces ya se crean las figuras metafísicas de los dioses, y entonces el proletariado
ya no, realmente no tiene ningún acceso a los medios de producción, o sea, queda totalmente aislado. Eh, pero hay ideas muy buenas que han querido cambiar a México, o sea, así como la de Marx, tú has visto que haya buenas ideas para darle a México otro nuevo aspecto. No, la verdad no he encontrado eso que me preguntas, pero ayer tuve una reunión con unos amigos formados en mi facultad marxista y hablábamos un poco de la visión marxista de la historia, que no se imaginó Marx lo que iba a pasar en Rusia ni en China. No, pues, Imagínate, ¿no? Con el materialismo histórico y que Marx se levantara ahorita y viera lo que es China y lo que es Rusia. ¿Cómo es posible que lo que él pensaba que tenía que pasar en Alemania y en Inglaterra no pasó? ¿Me entiendes? Esta, esto que estamos hablando de la importancia del marxismo y su incapacidad de ver el futuro, ¿me entiendes? Esto me parece a mí fundamental, ¿no? oye, pero la parte china pues, es muy interesante, ¿no? O sea, yo, yo admiro a los chinos de que han hecho un milagro económico, pero sin salirse de las ideas metafísicas. O sea, existe el poder y existen los ciudadanos, ¿no? O sea, Claro. las diferencias sociales y las diferentes Las las castas, castas y todo, castas, castas. castas. Pero han logrado realmente erradicar mucho la pobreza, ¿no? Yo admiro a los chinos, ¿no? ¿Tú cómo los ves? Pues mira, ayer me trajeron a mi casa en un, ¿cómo se llaman los libros, estos automóviles chinos, pero Chinos. de lujo, ¿eh? Sí, Verdaderamente, todo el camino que fue como de media hora, me vino explicando mi amigo en el automóvil en el que yo venía, que era un automóvil chino. Creo que hacen 40,000 automóviles al día los chinos. 40,000 automóviles al chino. Y es la primera vez que me subo a un automóvil chino en mi vida, ¿no? Que me venía explicando. Una cosa increíble, 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 ¿no? De una civilización milenaria que no fue tomada en cuenta por el marxismo, digamos, ¿no? Imagínate, ¿no? Es decir, no estaba en el marco de la visión de Marx, sería siendo muy occidental, sin ver lo que iba a pasar fuera de Occidente y que se desarrolla de una manera excepcional. Yo tengo que ir a buscar ahorita un buen libro que me explique qué pasó en China. Bueno, sí. pasó con Deng Xiaoping, creo que es, ¿no? Deng Xiaoping, el que después de Mao, el que abre... Pero Mao asesinó él no hizo esta revolución. No, 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 Mao fue un criminal, tremendo. tremendo. O sea, él realmente fue algo muy negativo y malo para el comunismo. O Bueno, sea, yo creo que fue un ejemplo desastroso de lo que fue el comunismo, ¿no? claro, pero después de Mao viene un señor que se llama Deng Xiaoping, Eso, que mete a China en la modernidad y ese mundo tan increíble que es China, ¿no? La parte geográfica de China, sin que la revolución de Mao no se pudiera haber dado esta transformación de abrirse al mundo por Deng Xiaoping, que es lo que me venía explicando mi amigo en una cantidad de cosas que hay en un automóvil moderno de lujo, carísimo ha de ser, ¿no? Pero me dijo él que había gastado en la milésima parte en energía este año con este, con este automóvil, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a pesar de que yo hice mi tesis sobre China, pero de una parte internacional, ¿no? No, no tengo la información suficiente para entender cómo es posible que se haya convertido en una potencia que esté peleándose contra Trump en este momento, ¿no? y más a mí más me pone a pensar de que lo que ha venido China como México es mano de obra barata, pero ¿cómo le pueden hacer para, para tener una mejor economía y tener mano de obra barata? Como que no me suena.
Pues mira, más que obra, yo lo que sé un poco en China es que hay esclavitud en China, ¿Tú ¿no? crees que así habiendo, Parece ser que la parte, digamos, o sea, lo mismo que pasó con la Iglesia Católica en México está allá? yo creo, por lo que he podido leer, Porque ¿no? eso es lo que me interesa a mí de la historia, o sea, lo que hay al fondo. Sí, Eh, eh, sí. por eso me interesa el caso chino. ¿Tú crees que haya todavía una esclavitud, pero les tienen que pagar mejor, ¿no? O sea, De lo que yo he leído un poco, pero desgraciadamente, aunque me dediqué a la parte china, pero a la parte internacional, ¿no? De las Naciones Unidas, es que ese mundo urbano, el mundo urbano de China y el mundo rural es radicalmente diferente, ¿me entiendes? Hay un mundo en el que existe esclavitud y un mundo en el que, si tú ves un metro, eso lo he visto en no, hombre, televisión, el metro de Pekín o de cualquier ciudad importante, comparada con el metro que pudieras ver en Nueva York o en Chicago, es algo increíble, ¿no? La distancia que existe entre un país que estaba en el analfabetismo total y en la miseria total hace 50 años, cómo se transforma en este tiempo tan rápido en una potencia económica como es la actual, ¿no? Yo no tengo una explicación clara sobre eso. En fin, en que se fueron las grandes compañías a China para pagar sueldos muy bajos y ahí les dieron parte de la tecnología que aprenden los chinos y la superan, ¿no? Es lo que me explicaba mi amigo que me ¿te trajo acá. acuerdas cuando éramos jóvenes? Eso hacían los japoneses, ¿te acuerdas? Cuando éramos, Exactamente, yo me acuerdo, era increíble cómo eran malos los productos japoneses sí, y después se volvieron maravillosos. maravillosos. Sin ¿Verdad? embargo, Japón ahorita nadie habla de Japón, ¿no? En fin, la importancia de Japón en el mundo bajó de una manera en 10, 15 años, de una manera impresionante. Y surge Pekín enfrente, imagínate los japoneses invadiendo en la Segunda Guerra Mundial a Manchuria, ¿no? Un dominio brutal de Japón sobre China y ahora no se puede comparar lo que es Tokio con lo que es Pekín, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Maravilloso. Bueno, pero volviendo a la historia, entonces, ¿la historia universal te ha interesado o esa nomás es como cultura tuya? No, no, no es la que me ha interesado muchísimo la historia universal, ¿no? Ah, sí. Pero por razones de mi trabajo en la universidad misma, me interesó México, ¿no? Como una cosa, yo daba historia moderna de México, del mundo, ¿no? En la licenciatura, ¿no? Porque me formé en asuntos internacionales en París. Y como viví en París, bueno, mira, a mí me toca la guerra de Vietnam, la, la Revolución Popular, ¿cómo se llama? La de Mao Zedong, Ah, la Revolución Cultural de China, ¿no? La guerra de Vietnam, el surgimiento del rock and roll y de los hippies, es la época de los 60 que a mí me toca mi formación, ¿no? Fue una cosa para mí me marcó totalmente ese hecho, ¿no? Pero ¿quién iba a pensar que de un país donde estaba Mao Zedong, que en ese momento tenía el problema, por eso era la revolución esta que estaba haciendo Mao, es porque lo querían tirar del poder, ¿no? Muere naturalmente y entra Deng Xiaoping y abre China al mundo. El mundo se mete en China con la tecnología moderna, la aprenden los chinos en una civilización cuya base son 5.000 años de cultura continua, ¿no? Es lo que yo creo que se les olvidó a los que estaban poniendo la General Motors y los franceses que ponían para que les saliera mucho más barato, ¿no? Porque era trabajo prácticamente esclavo el que había en China, ¿no? Pero aprenden la tecnología y la superan la tecnología de Occidente, ¿no? Al ver lo que yo acaba de pasarme ayer en la tarde, de subirme a un coche chino de mucho lujo, donde nada más media hora se tardó en explicarme lo que está pasando en el coche, es una cosa impresionantísima, ¿no? Creo que tiene que haber ahí Tesla, ¿cómo se llama? ¿Tesla? Tesla, Tesla. Y el señor este que tiene el problema, Moss. Musk, ¿no? Tiene que ver con esta introducción de la tecnología occidental en China y China la supera rápidamente, ¿no?
y la inteligencia artificial, todo esto nuevo que entiendo poco, ¿no? Pero a ver, para, para, este, para ir terminando el programa, te quisiera hacer una pregunta filosófica. O sea, tú que has estudiado historia universal, historia de México, es- eh, ¿tú crees que la humanidad actual ahorita esté conforme con el statu quo que pasa en la humanidad? O sea, que haya una satisfacción o, o, o que estemos conformes con lo que pasa. No, yo creo que no, yo creo que hay un problema muy grave en la humanidad en general, ¿no? Un problema muy grave que se está viendo en el resurgimiento de la extrema derecha, ¿no? De la extrema derecha en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, en ciudades fascistas, ¿no? Es el que no esté conforme con la situación que está sucediendo actualmente en el mundo, ha hecho que resurja esta visión de la ultraderecha que estaba acabada, ¿no? En mi época de Gaulle, pues no existía la ultraderecha, ¿no? Y en menos de, digamos, bueno, en medio siglo está surgiendo una forma de nacionalismo y de proteccionismo, digamos, ¿no? Regresar al pasado. Pues sí, el proteccionismo de Trump, por ejemplo, ¿no? Todo lo que se había abierto en los últimos 25 años, ¿no? De libre comercio se está cerrando con el nacionalismo que está surgiendo en todos los países, ¿no? Y el surgimiento de la extrema derecha. Yo creo que esto nos indica que la población en general, por lo menos la población que vota, no está conforme con lo que está pasando y el camino por donde iba la historia universal. Y en muchos países está el surgimiento de esta derecha extrema que creíamos estaba olvidada, ¿no? Es mucho regresar al pasado, tal vez con ideas para conservar el statu quo, ¿no? Claro, me parece muy grave, muy grave. Este regresar al pasado en, eh, en el, En la idea. en el aspecto político y negando no hay una visión de futuro clara, digamos, ¿no? Es que no hay muchas propuestas. Nietzsche tiene una buena propuesta, pero no hay muchas propuestas como para ir modificando el mundo, ¿no? O sea, que el humano está muy lento para hacer unas transformaciones, o sea, como que no hay nuevas ideas. Por ejemplo, el marxismo fue una buena idea, no sucedió como pensaba Marx, pero no hay nuevas ideas, o sea, el humano como que está muy satisfecho con su ignorancia, ¿no? O sea, me decían amigos míos que el ser ignorantes te hace ser feliz, o sea, porque No te complica no la te preocupa la vida, sí, vida, sí, no te ¿no? complica la vida, claro. Sí, creo que hay casi como que hubiera una intención de mantener la ignorancia en la generalidad de la población, ¿no? En muchos países, ¿no? Yo creo que en todos, ¿no? Yo creo que en todos, sí, sí. Bueno, yo he estado muy ligado, Bueno, eso es mucho el populismo, ¿no? mira, yo he estado muy ligado desde que tuve que entrar a esta cosa cultural a la Secretaría de Educación Pública. Si pensamos en los últimos 18 años, los últimos 3 sexenios, hemos tenido 9 secretarios de educación. Este hecho es único. 9 secretarios de educación en 18 años. El secretario de educación dura 2 años, ¿no? Por promedio, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el país y digamos, en México, para que la educación esté relegada a tal punto que no importa a quién pones como secretario de educación? Seas del PAN, seas del PRI o seas de Morena, ¿me entiendes? Entonces, lo que te estoy diciendo en este momento, 9 secretarios de educación en 18 años, es algo que casi ningún mexicano se ha puesto a meditar por qué sucede eso, ¿no?
Yo te lo pregunto a ti, ¿no? Bueno, yo creo que el poder se acomoda y no pide preguntas, no pregunta si ese es el bueno o ese es el malo. Lo que quiere es resolver sus problemas de poder, ¿no? O sea, el control del poder en esas áreas. No hay una idea, por ejemplo, tú nombraste a Vasconcelos, que yo creo que tenía ideas progresistas para la educación en México, ¿no? Exactamente, sí. Que ahorita no hay esas ideas y nomás son acomodos políticos, ¿no? Sí, pero el problema es qué sucede en las oligarquías que gobiernan, que la parte educativa da igual que quién esté en ese momento, es lo que menos importa el presupuesto a educación, ¿no? Ni las personas que estén, los Vasconcelos, o la personalidad de la gente que vaya a encabezar un proyecto educativo, ¿no? Te estoy hablando de libros que se editan en 97,000 ejemplares con errores tan graves como el que te platicaba de la Malinche, ¿no? Yo, yo, yo pensé que íbamos a hablar de la educación y hubiera sido interesante hablar de la educación porque para mí es el problema más interesante del universo. Es el más importante. El más importante. Es el más importante. Y que no se ha resuelto porque tenemos las ideas, ya no le quiero entrar más al tema de Sócrates, o sea, él nos enseñó cómo es la educación sí. y seguimos en ese paso que es malísimo. Sí, sí. Bueno, Emilio, no sabes lo que más me ha gustado es tu conocimiento, pero también lo buena persona que eres, que realmente pues, tu experiencia nos las has compartido y de veras te admiro la gente puede ver tus tus entrevistas en YouTube, cosas de tuyas en YouTube, y a mí ha sido un placer estar contigo. Yo digo que la felicidad es estar conforme contigo. Y seguir aprendiendo. Y te sigo, no, yo aprendí mucho ahorita. Seguir aprendiendo. Y de los programas yo aprendo, pues, o sea, no puede, uno debería saber muchas cosas de todo, pero es muy difícil. Muy difícil. Pero estos programas ayudan a conocer otras visiones. Esto es lo más importante. Te agradezco, Emilio, de todo corazón y la oportunidad de haber estado contigo, haber estado disfrutando tu preciosa casa. Yo te agradezco a ti esta visita y espero que me vuelvas a entrevistar. Quedaron muchas cosas en el aire, ¿no? Absolutamente. Gracias. Muchas gracias.